la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y está con nosotros ya el ingeniero Raimundo Rodríguez, gerente técnico del CIMAS Torreón, con quien vamos a hablar de las corrientes de agua subterránea y de este tema de las dolinas que ayer platicamos con el arquitecto Adelmo Rubalcaba, director de CIDEAPA, y lo que pudiera derivarse de ello, pero además también lo que viene diciendo el gerente de CIMAS, Javier Herrera, que finalmente, por más brigadas que hacen, pues no terminamos de entender los ciudadanos, a propósito de la profesionalización del ciudadano, no terminamos de entender que los drenajes no son para tirar todo lo que nos sobra, todo, absolutamente todo lo que nos sobra, hasta muebles. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Leonor Gómez Barreiro y una servidora, Marcela Pámanes, los saludamos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, preocupados por lo que ayer nos expuso el arquitecto Adelmo Rubalcaba, esta presencia de esta franja donde pues están estas dolinas, estos socavones y la necesidad, por ejemplo, en el municipio de Gómez Palacio de buscar una declaración de emergencia y de desastre para poder hacer frente a lo que pudiera venir junto con ello. A ver, ¿cuál es el diagnóstico que se hace desde el CIMAS Torreón? Mira, bueno, aquí en Torreón, afortunadamente los asentamientos o dolinas, como bien dice Adelmo, se han presentado muy puntuales a la margen del río, sobre todo en la colonia Vista Hermosa, Plan de Ayala, y toda esa margen del río. Afortunadamente no son de la magnitud que se presentó en Gómez Palacio, son asentamientos, podríamos decirlo, que no ocasionan ese tipo de daños. El más profundo fue alrededor de 3 metros por 2, y fue la última avenida del río. Se detectó y se acordonó y ahorita ya está relleno en estos momentos. Pero digo, ese tipo de fenómenos es muy puntual. Yo creo que se debe al tipo de terreno en el que se encuentra ubicada cierto sector, y aquí en Torreón lo hemos detectado en la margen derecha del río, del lado de Torreón. Es un fenómeno natural que es causado por la pérdida de humedad en estos casos. Cuando tienes la humedad, el terreno se va hacia abajo, y nosotros estamos pendientes de cualquier tipo de eventualidad. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos con el mismo subsuelo. Tenemos ahí tuberías instaladas, tanto de agua como de drenaje sanitario, y tenemos que estar pendientes de que no hayan sido afectadas o que ellas mismas provoquen este tipo de asentamiento. Uh-huh. Entonces, pero digo, ayer el arquitecto fue muy claro cuando nos decía, esto está pasando en la comarca lagunera y no específicamente en Gómez Palacio. Y esta previsión que están teniendo ellos, ¿no será necesario que la tengamos acá en Torreón? Nosotros la tenemos, Marcela, la hemos detectado en los puntos en específico, en la colonia Plan de Ayala, Vista Hermosa, Nueva Rosita. Acá del lado del suroriente de la ciudad hemos detectado también algunas, inclusive en la ciudad de Matamoros, en el municipio de Matamoros, se ha detectado también las dolinas mucho más grandes que la de Gómez Palacio. Afortunadamente son en terrenos abiertos, en espacios muy grandes, que no han afectado a ningún tipo de construcción. Uh-huh. Entonces, en ese sentido no hay ni alerta ni tampoco antecedentes que pudieran hacer aparecer este problema como grave. Después de cada avenida del río Nazas, tenemos asentamientos nosotros. Eso ya lo hemos detectado de las últimas avenidas del río, y son asentamientos que no llegan a la magnitud que fue el de Gómez. Fue muy grande, y obviamente pues hay que poner los focos rojos para detectar otro tipo de irregularidades. Aquí en Torreón, inmediatamente que supimos de eso, nos abocamos a revisar nuestros drenajes sanitarios, sobre todo los colectores, ver que estuvieran funcionando y que no hayan sido afectados por algún tipo de movimiento. Si hay el movimiento, sobre todo también se detectan los pozos de agua potable cuando hay algún tipo de movimiento, el ADM se desvía, se fractura, y es debido también a ese tipo de
fenómenos. Sin embargo, bueno, pues lo reparamos y no sufrimos mayores daños que en el pozo de agua potable. Pero estamos en alerta por las tuberías que nosotros tenemos instaladas también ahí. Ingeniero, bueno, tal vez esta pregunta parte de mi ignorancia sobre los temas, pero déjeme insistir en algo. ¿Por qué del lado de Gómez Palacio, si compartimos el lecho del río, y ayer el arquitecto lo puntualizaba, dejemos de decirle el lecho seco, es el lecho del río, que no esté pasando el agua por el río, eso es otra cosa. Sí. ¿Por qué del lado de Gómez Palacio sí, del lado de Torreón no? Mira, como decía Adelmo, el arquitecto Adelmo, no es privativo de Gómez Palacio, es de toda la comarca lagunera. Hemos detectado nosotros algunos hundimientos de esas partes en el municipio de Matamoros, pero es debido principalmente al tipo de suelo en el que se encuentra. Nosotros tenemos una gama de suelos en la ciudad de Torreón. La mayor parte de la ciudad de Torreón es de arcillas, son arcillas, y en algunas partes hemos encontrado arenas, entonces son limos que se licúan más fácilmente las arenas y los limos. Obviamente esto se genera ese tipo de problemas, no tanto en las arcillas. El suelo de Torreón en su mayor parte es arcilloso. Tenemos algunos lunares de arenas y de limos que afortunadamente los tenemos bien detectados y controlados para que no sufrir ese tipo de afectación. Uh-huh. Bueno, y entonces hay tranquilidad y acá no se genera una alerta ni una alarma. Ayer nos enseñaban unas gráficas que la verdad es que sí llaman la atención, son como pequeñas donitas que se van formando en el suelo y son pequeños hoyos, pero de esos pequeños hoyos se puede pasar a grandes socavones, ¿no? Sí, claro, eso no lo sabemos, no sabemos cómo evoluciona o qué peligros y qué riesgos hay. Ni hasta qué profundidad pueda llegar. Uh-huh. Eso depende del tipo de suelo en el que esté ubicado. Aquí los niveles que tenemos desafortunadamente es de los colectores y tenemos que atacarlos de manera rápida. Pero en cuanto a fenómenos naturales como son las dolinas, las tenemos detectadas, tenemos el área que puede estar afectada y estamos en monitoreo constante. Uh-huh. para evitar cualquier daño. Claro. Ahora, ingeniero, déjeme preguntarle, la información que nosotros hemos recibido es que por más esfuerzos que se hacen por parte del CIMAS de poder limpiar los colectores y los drenajes y demás, pues los ciudadanos siguen tirando su basura y siguen generando ahí taponamientos que ya lo vamos a resentir el día que nos caiga una lluviecita, que por cierto nos extraña que no haya llovido todavía, pero ese día nos vamos a acordar de todo esto que vienen sacando ustedes y que es una evidencia de la poca atención que ponemos los ciudadanos en general. Cuéntenos, ¿cómo van con estas brigadas? Mire, hoy precisamente estamos aquí iniciando en la colonia Maclovio Herrera, también un operativo como el que estamos llevando a cabo todos los días en diferentes partes. En unas hemos sacado más cantidad que en otras. Desafortunadamente la cantidad de basura que no es biodegradable es la que nos afecta bastante a nuestras líneas de drenaje. Estoy hablando de la cantidad de plásticos que encontramos, de botellas, bolsas, tapas de refrescos, de todo tipo que no es biodegradable y nos genera un taponamiento en las tuberías. Pues la biodegradable que sabemos cuál es, todo la comida, frutas, todo eso que se va asociando en el camino, pero en este caso en la que estamos hablando de plásticos nos genera bastante problema y es lo que estamos batallando con la gente del entorno donde vamos. Los invitamos a que vean, no es agradable, sin embargo queremos que ellos se den cuenta lo que están aventando el drenaje y que están provocando que se taponen ellos mismos provocan ese tipo de situaciones y estamos queriendo hacer conciencia. Es un trabajo muy lento, pero yo creo que vamos a lograr buenos resultados a largo plazo, porque la gente se tiene que entender que el drenaje no es un bote de basura. Tenemos que aventar lo que va al drenaje y a la basura lo que es la basura, ¿verdad? Pero generalmente no se obtienen buenos resultados si no hay sanciones. ¿Ustedes prevén sanciones y de qué manera estarían vigilando que los ciudadanos no cometan este tipo de infracción, de acciones graves en contra del municipio y en contra del sistema de aguas?
Ahí mismo cuando estamos en el operativo, los desechos que sacamos nos dan un indicativo de quiénes son las personas que están contaminando el drenaje. El día de ayer encontramos bastantes tapas de botellas de agua y bueno, pues a 2 calles donde estábamos está una botella de agua, pues ahí no hubo ni saque, ¿verdad? Pues ahí hay que sancionarlos. Evitamos a toda costa ese tipo de situaciones. Sin embargo, cuando ya son muy evidentes y está generando ese tipo de problemas, pues sí tienes una que dar esas sanciones, sobre todo cuando no acatan las disposiciones. Se les da un tiempo razonable para que no lo hagan y adecúen sus instalaciones sanitarias. Si no lo hacen así, pues sí procedería la sanción. Uh-huh. Bien, pues veremos entonces, porque 300 toneladas, ¿verdad? Es lo que han sacado de basura. Nos logramos de todo lo operativo, sí, el día de ayer sacamos 10 toneladas de satélite. Esperemos que en este sector de la Mujer Herrera, que también es muy conflictivo en cuanto a la basura, saquemos un poco más. ¿Cuál es el sector de la ciudad donde más basura han sacado? Obviamente Rincón La Merced, de los Manhattan, ese se lleva el primer lugar. Rincón La Merced. Estas tapas de botellas de agua, ¿en qué sector se localizaron? En satélite, en ahí la colonia satélite, uno del aeropuerto, ahí está una embotelladora de agua purificada. Ajá. Ingeniero, ¿y qué tipo de sanciones podrían merecer quienes hacen esto? La ley nos obliga a nosotros a sancionar en cuanto a la carga contaminante. Esto quiere decir de que por cada kilogramo de agua debes de tener ciertos contaminantes y dependiendo de eso es la sanción que se aplica. En este caso no aplica. ¿Y por qué? Porque son puras tapas, sería el 100%, vaya, y sería la máxima que va desde los 5 hasta los 500,000 pesos, así por decirte un número. Entonces hay que evaluar bien cuál es la multa que se puede aplicar en caso de no acatar las disposiciones que llega al sistema. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros en Contextos y por informarnos de estos temas que son de interés. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Hasta luego, gracias. Hasta luego.